Muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión para hoy. He estado esperando que ingresen los demás estudiantes, pero por el momento solo hay 30, me imagino, porque ahí me están contando a mí también. Bueno, pero ahí vienen algunos más. Entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Vamos a continuar con el tema de las auténticas. Solo quiero que me hagan favor de recordarme dónde me quedé con ustedes en el tema de las auténticas. Si alguien me pudiera decir qué fue lo último que vimos en la sesión anterior. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Gracias, Samuel. Buenas tardes. Lo último que vimos fue un ejemplo de una auténtica. De Y auténtica la, de la firma. auténtica era referente a una fotocopia impresa. Muy bien, era de auténtica de copia. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces veamos, ya me recordé dónde estamos. Gracias, Samuel. Vamos a continuar entonces con el tema. Esto ya habíamos visto. Entonces veamos ahora cuáles son los efectos de las auténticas. Acordémonos de que algo muy importante, la auténtica es el género, y la auténtica de firma y la auténtica de reproducción es la especie. Es decir, hay una definición general y hay una definición individual por cada uno de los instrumentos. Vamos a ver que los efectos de las auténticas, tanto de firma como de copia o reproducción de documentos, produce fe, hace plena prueba. Acordémonos que los documentos autorizados por notario producen fe, hasta en plena prueba. ¿Qué quiere decir eso? Producen fe. Bueno, se tienen por ciertos, se tienen por verídicos, salvo el caso de las partes de redarguirlo de nulidad. A eso se refiere cuando el artículo 186 determina que producen fe. Luego, hacen plena prueba. ¿Qué quiere decir hacen plena prueba? Bueno, me imagino, ustedes ya lo han visto en su curso de procesal civil. Yo solo me voy a animar a decir algo con relación a ello. Hacen plena prueba quiere decir que si tenemos un documento autorizado por notario, que indudablemente nosotros le llamamos instrumento público, pues ya no necesitamos de más medios de prueba. Ya no necesitamos de otros medios de prueba. Lo que pasa es que cuando actuamos como abogados, les decía en la otra sección, cuando actuamos como abogados ofrecemos. Acordémonos que eso de las pruebas tiene tres etapas: el ofrecimiento, el diligenciamiento y la valoración. Pero cuando planteamos una demanda o contestamos una demanda o planteamos excepciones o defensas, ofrecemos los medios de prueba. No obstante que tenemos un documento autorizado por notario, que puede ser acta notarial, puede ser una auténtica de firma, una auténtica de copia, el testimonio de una escritura pública o el testimonio de un instrumento público si no es escritura pública, y ese documento hace plena prueba. Quiere decir que no necesitamos más medios de prueba. Sin embargo, como actuamos como abogados, pues ofrecemos todos los medios de prueba. Creo que en el 118 del Código Procesal Civil y Mercantil están regulados todos los medios de prueba. Los ofrecemos. ¿Sí? Pero cuando tenemos un documento autorizado por notario, lo presentamos de una vez, lo adjuntamos al escrito, ya sea de demanda, de contestación de demanda, de planteamiento de excepciones o defensas. O indicamos en dónde están, quién lo tiene y qué esperamos obtener de ese documento. Ese es el ofrecimiento. Luego tenemos el diligenciamiento. Cuando el juez va a diligenciar, va a recibir los medios de prueba, y después que los ha recibido y los ha revisado, pues viene la valoración. Cuando tenemos un instrumento público o un testimonio de un instrumento público, pues produce fe y hace plena prueba. Ya no necesitamos más medios de prueba. Sin embargo, como abogados, pues queremos tener, que tal vez no las queremos tener, queremos garantizar el éxito, ¿sí? Ya sea en la demanda o en la contestación de demanda o en las excepciones. Y entonces ofrecemos todos los medios de prueba. Pero hace plena prueba quiere decir que no necesitamos más medios de prueba. Bien. Otro efecto que tenemos es que también la auténtica no prejuzga sobre la capacidad, no prejuzga sobre la personería del instrumento, del documento donde está la firma.
Le voy a pedir favor, vamos a ir con la lectura. Ánica Cristina, a ver si está por ahí, Ánica. Sí, licenciado. ¿Quiere la lectura del 57? Sí, por favor, correcto, muy bien. Solo déjeme traer mi código de notariado. Hay que tenerlo ahí listo. Ese es nuestro instrumento de estudio. Artículo 57. La auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento ni de la capacidad. Casi no lo escuchamos, Ánica, como que está un poquito lejos. Acérquese un poquito más. No sé si ahí me escucha mejor. Ahí sí ya lo escuchamos mejor. La auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento ni de la capacidad ni personería de los signatarios o firmantes. Muy bien, hay algunos elementos importantes. La auténtica no prejuzga sobre la validez del contenido, personería o capacidad. Eso quiere decir que el notario es responsable de dar fe que una o varias firmas que están en ese documento son auténticas. Esa es la responsabilidad del notario. Sin embargo, no podemos ampararnos en este artículo para autenticar o legalizar firmas en documentos que tengan actos o contratos prohibidos expresamente por la ley, o que vayan en contra del orden público, o que vayan en contra de la moral. 3 elementos. Vamos a ver cuál es el contenido del documento. No obstante que no prejuzga sobre el contenido y la validez, pero tenemos que observar que tampoco sea contrario al orden público, contrario a las leyes prohibitivas o contrario a la moral. De ahí el notario es responsable única y exclusivamente a dar fe que la firma es signada, es auténtica porque fue puesta por la persona consignada en el documento. A eso se refiere el artículo 57 en cuanto a que la firma no prejuzga sobre la validez del contenido del documento. Veamos aquí hasta lo que les decía. Este es la definición de auténtica de firma. No es la definición de auténtica, porque la auténtica es general. La definición de auténtica podría ser, es el instrumento público en virtud del cual el notario da fe de una circunstancia, de un acto ocurrido en su presencia. Eso creo que podría ser una definición general. Sin embargo, aquí tenemos exclusivamente la definición de auténtica de firma, y aquí está claro el instrumento público por medio del cual el notario da fe que una o varias firmas son auténticas por haber sido puestas o por haber sido reconocidas en su presencia. Eso ya lo vimos que está regulado en el artículo 54 del Código de Notariado. Impuestos. ¿Qué impuestos vamos a cubrir? Los impuestos que vamos a satisfacer, ya los habíamos indicado, es un timbre fiscal de 5 quetzales, creo que el numeral es el 7, no es el 6, no tengo mi ley del timbre por acá, pero si usted me hace el favor de confirmar, artículo 5, numeral 6 o numeral 7 de la ley del timbre fiscal, que debemos de cubrir 5 quetzales de impuesto fiscal a través de estampillas fiscales. Y el impuesto notarial, que de conformidad con el artículo 3, numeral 3, literal C, es de 10 quetzales de timbre notarial. Bien, ahora vamos a ver las obligaciones. Acordémonos que el semestre pasado vimos obligaciones del notario, las clasificamos de distintas maneras: obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, obligaciones previas, obligaciones simultáneas, obligaciones posteriores, obligaciones propias de ser notario y obligaciones derivadas o producidas al autorizar un instrumento. Aquí vamos a hablar sobre las obligaciones derivadas
de haber autorizado un instrumento público, porque la auténtica de firma, la auténtica de copias o reproducciones, son instrumentos públicos que el notario autoriza. Y vamos a ver, dentro de las obligaciones, tenemos las obligaciones previas. Cuando vamos a autenticar una o varias firmas, ¿qué obligaciones previas tenemos? Bueno, pues las obligaciones previas que tenemos es identificar a la persona. El artículo 55, literal A, nos exige que debemos de identificar a la persona, debemos de consignar el número de documento con que se identifica. Si la persona no tiene documento de identificación, que sería aplicando el artículo 29, numeral 4 del Código de Notariado, si la persona no tiene documento y nosotros lo conocemos, sabemos quién es, pues podemos dar fe que lo conocemos. Artículo 29, numeral 3, a quien doy fe de conocer. Y si fuera extranjero, pues a través del pasaporte, la persona puede identificarse aplicando el artículo 29, numeral 4 del Código de Notariado. Si la persona no la conocemos, si la persona no tiene documento de identificación, pues podemos asociarnos de dos testigos que se llaman testigos de conocimiento, con base al artículo 51 y que deben de cumplir los requisitos que están determinados en el artículo 52 del Código de Notariado. Esas son obligaciones previas. Identificar a las personas cuyas firmas vamos a legalizar. Otra obligación previa es también que los testigos cumplan los requisitos. Que los testigos cumplan los requisitos, si son testigos instrumentales, testigos de conocimiento, testigos rogados, sabemos que son 3 requisitos los que deben de cumplir: civilmente capaz, idóneo, conocidos por el notario. Si el notario no los conoce, pues los va a identificar por los medios legales, que son los que acabamos de explicar. Esas serían las obligaciones previas, cuando vamos a legalizar o vamos a autenticar una o varias firmas. Cuando vamos a autenticar o legalizar copias o reproducciones de documentos, las obligaciones, pues la única obligación previa que tenemos es tener el documento original a la vista. Es lo único que debemos de cumplir. Tener el documento original a la vista para poder determinar si el documento va a ser reproducido en nuestra presencia. No habría ningún inconveniente. Solo tenemos que ver que el documento, el contenido del documento, no sea contrario a leyes prohibitivas, leyes expresamente prohibitivas, que no sea contenido en contra del orden público o en contra de la moral, y entonces podemos nosotros legalizar las reproducciones de los documentos. Aparte de eso, tener el documento original a la vista para hacer el cotejo. Si lo vamos a reproducir nosotros, no habría ningún inconveniente. Ya vimos cuál es el contenido, no va en contra de ninguno de esos 3 elementos, y podemos reproducirlo y autenticar. Pero si nosotros no lo hemos reproducido, porque las personas llegan y dicen, mire, yo ya traigo la copia. Bueno, ya lleva la copia, lo que tenemos que hacer es cotejar, comparar el original con la reproducción. Esas serían las obligaciones previas en ambos casos. En caso de auténticas de firma y en caso de auténticas de copias o de reproducciones de documentos. Obligaciones simultáneas. No sé si hay pregunta de lo anterior. Si no hay pregunta de lo anterior, vamos a las obligaciones simultáneas. Las obligaciones simultáneas, en el caso de las auténticas de firma, vamos a encontrar que la persona firme el documento. Que firme o que deje la impresión digital del dedo pulgar derecho. U otro que el notario va a especificar. Es una obligación simultánea porque ya lo vamos a autorizar. Luego tenemos como obligación simultánea, si hay testigos, pues que los testigos también firmen la auténtica de firma. Los testigos tienen que firmar. Ya vimos en qué casos puede el notario asociarse de testigos en una auténtica de firma. Puede asociarse de testigos instrumentales, puede asociarse de testigos de conocimiento y puede asociarse de testigos rogados. 3 clases de testigos que regula la legislación notarial en los artículos 51, 52 del Código de Notariado, artículos 29, numerales 4 y numerales 12 del Código de Notariado. ¿En qué casos los testigos? Luego, otra obligación simultánea es cubrir los impuestos a través de estampillas. ¿Qué impuestos? El impuesto fiscal
de 5 quetzales y el impuesto notarial de 10 quetzales. Y de una vez, la ley regula inutilizar, no inhabilitar, sino la ley regula inutilizar las estampillas. Ya vimos que se pueden inutilizar a través del sello profesional o con perforación, pero sin dañar los números y el año que tiene consignadas las estampillas fiscales. Cuando se trata de auténtica de reproducciones o de copias de documentos, las obligaciones simultáneas van a ser la autorización notarial. La autorización notarial es la obligación simultánea que hay. Acordémonos que aquí no identificamos a la persona llega y dice, licenciado, quiero una auténtica de este documento. Lo único que tenemos que hacer como obligación previa es ver el original. Obligación simultánea, pues pagar los impuestos también, que son timbre fiscal de 5 quetzales, notarial de 10 quetzales y la autorización, las obligaciones simultáneas. Ahí está, cubrir los impuestos e inhabilitar las estampillas, y esas serían las obligaciones de ambos instrumentos. Ahora ya vimos las previas, ya vimos las simultáneas, ahora veamos las obligaciones posteriores. Cuando se trata de auténtica de firma, tenemos obligación posterior de tomar razón en el registro notarial. Es decir, en el protocolo tenemos 8 días para tomar razón. Una razón que es un instrumento público y que está regulado en el artículo 59 del Código de Notariado. Ahí está regulado los requisitos de forma que debe de contener. Le voy a pedir favor a Melanie Daniela. A ver si está Melanie Daniela. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Daniela. Hágame favor 59 del Código de Notariado, por favor. Muy bien. Artículo 59. De cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo, dentro de un término que no excederá de 8 días, haciendo constar: 1. Lugar y fecha. 2. Nombre y apellido de los signatarios. 3. Descripción breve y sustancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se legalizan, con indicación del valor. Números y quinquenios de las hojas de papel sellado en que estén escritos, tanto el documento como el acta de auténtica o mención de la clase de papel en que estén escritos. Estas razones se asentarán siguiendo el orden y numeración del protocolo y serán firmadas únicamente por el notario. Muy bien. Gracias, Daniela. Vi que alguien pedía la palabra. Víctor está pidiendo que retroceda la presentación. Bien, ahí la vamos a retroceder en un momento. Bien, entonces cuando hemos autenticado o legalizado una o varias firmas, tenemos una obligación, tenemos 8 días para tomar razón. Les voy a decir que esta obligación que está regulada en el artículo 59 del Código de Notariado, muchas veces la infringimos, ¿no? Es una infracción la que cometemos, ¿no? Yo no me voy a excluir. Han habido circunstancias, por ejemplo, cuando el notario no está en la oficina y toma razón, o autentica una firma, y no tiene el protocolo al alcance, se tarda más de los 8 días en llegar a la notaría y no puede tomar la razón, ya se le transcurrió el tiempo y no puede tomar la razón. Y también hay veces que creo que un error que cometió el legislador fue dejar 8 días. Dejar 8 días porque el notario tendría que tomar nota de cuántas hojas era el documento, qué contenía el documento, porque hay que hacer un breve resumen y tomar la razón. Y allá van 2 circunstancias por las que muchas veces infringimos este artículo. Es otra forma, es de que no hay cómo nos controlen cuántas auténticas realizamos en un día, en una semana, o en un mes, o en un año. No hay una forma como nos fiscalicen y les digan, mire, usted en esta semana autorizó 5 auténticas de firma, en el mes autorizó 20, en el año autorizó 40 auténticas de firma y no tomó razón. Es decir, hay muchas causas por las cuales muchas veces infringimos este artículo. Pero además de esas, que creo que no es que sean valederas, pero provocan
especialmente lo de los 8 días. En Costa Rica, la legislación determina que debe ser inmediatamente. Autentico la firma ahorita y ahorita de una vez tengo que tomar la razón. Eso le faltó al legislador de nosotros. Nosotros son 8 días. Hay un caso en el artículo, me parece que es 55, 57 de la ley del impuesto al valor agregado, cuando autenticamos firmas en los títulos, en los traspasos de los títulos de vehículo automotor, que tenemos que remitir un aviso a la superintendencia, al registro de vehículos motorizados, ¿no? Tenemos que remitir un aviso. Y ahí se determina la multa que nos van a imponer si no cumplimos con remitir ese aviso. Y acordémonos que este registro pertenece a la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿SAT? Y que la Superintendencia de Administración Tributaria tiene convenio con el Archivo General de Protocolos. Y que le puede avisar que recibió el aviso de una auténtica en un título, o le puede avisar que recibió un título con auténtica autorizada por el notario X y le avisa al Archivo de Protocolos. Ahí va a haber una forma como si nos van a fiscalizar que hemos realizado auténticas de firma. Antes de que se me olvide, voy a retroceder la que me estaban pidiendo. No sé si ahí o antes, pero preferiría que me hablaran porque ahorita no puedo ver el mensaje. No la escuché. Ahí estamos, gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Bien. Entonces les decía que en este caso cometemos esa infracción. Es una infracción, no es falta, ¿no? Las faltas y los delitos están allá en el Código Penal. Aquí hay infracciones. En el Código Penal hay obligación. La infracción es producto de haber incumplido una obligación, ¿no? En el Código Penal hay muchas obligaciones. ¿Se recuerdan que las vimos en el semestre pasado? Obligaciones propias de ser notario, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer. Vimos también obligaciones producidas por el Código de Ética Profesional, obligaciones de conformidad con la ley, como serían estas. Vimos obligaciones producto de haber autorizado un instrumento público, que son previas, simultáneas y posteriores. Es decir, hay una serie de obligaciones que tiene que cumplir el notario, ¿no? Y dentro de esas obligaciones, pues lógicamente, si no las cumplimos, se nos va a sancionar. Pero el código de notariado, les decía yo a los estudiantes de la otra sección, el código de notariado no es un código sancionador. Dicho en otras palabras, el código de notariado no es un código penal, es decir, que impone penas, ¿no? Porque las penas son sanciones, ¿no? Y el código de notariado no es un código sancionador ni un código penal. El código de notariado determina obligaciones. Por ejemplo, registrar la firma y sello. Esa es una obligación propia de ser notario. ¿Recuerdan que eso lo vimos el semestre pasado? Obligación. Hacer efectivo el pago de derecho de apertura de protocolo. Tenemos que pagar, artículo 11 del código de notariado. Tenemos que hacer efectivo el pago. Esa es una obligación que tenemos. Sin embargo, en el artículo 11 no se determina si el notario no cumple con esta obligación, ¿será sancionado? No, eso no. El código notariado no es sancionador en primer lugar. En segundo lugar, el notario debe de mantenerse en aquella, ¿se acuerdan de aquella característica del derecho notarial? In jus vivere, vivir dentro del derecho. No tenemos que esperar que nos amenacen, que nos van a imponer sanciones, que nos van a multar. No, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Lo difícil es el in jus vivere, vivir dentro del derecho. Eso es bien difícil, bien difícil. Para todos, no se diga para nosotros que conocemos de la legislación. Miren cuántas personas se pasan el semáforo, no viven dentro del derecho. ¿Cuántas personas van en contra de la vía, especialmente los que conducen moto o bicicleta en contra de la vía? Esos no están dentro del derecho. Y nosotros, pues, tenemos que estar dentro del derecho, cumplir con nuestras obligaciones. Realizar la razón de cierre, realizar el índice, dar aviso que nos vamos a ausentar del territorio nacional. No, si voy un fin de semana y nada más voy a El Salvador, o voy a ir a Tapachula, ratito, nada. Nos estamos ausentando del territorio nacional. Y tenemos que remitir el aviso. Porque estamos atentando en contra del principio de publicidad, que es un principio constitucional.
Entonces estamos atentando en contra de la Constitución. No, es cierto, un fin de semana, ¿para qué va a estar dando aviso? Ay, de repente nos pasa algo y no es un fin de semana. O de repente nos gusta y nos quedamos un poquito más. O de repente nos arraigan. Eso puede pasar. Entonces, vean, no es un ratito, no es ahí nada más. Tenemos que mandarlo, tenemos que remitir el aviso. Sin embargo, eso no tiene sanción. Si ustedes leen el 27, van a ver que no tiene sanción. Yo me puedo ir del territorio nacional y posiblemente al pasar la migración ni se van a dar cuenta. Posiblemente. Pero puede ser que nos digan, mire usted, notario, trae su copia de aviso. No lo di. No puede saber. Entonces, esto puede pasar. Entonces vemos ahí que hay obligaciones. Y una de estas es tomar la razón. Tenemos 8 días. Pero como aquí no hay cómo nos controlen. Sin embargo, ya el registro de vehículos automotores pues, nos exige un aviso y están en línea con el archivo de protocolos y puede haber ya un control. Esas son algunas razones que yo veo que son las más frecuentes, pero hay otras. Les decía en la otra clase que un día fui yo por curiosidad ahí a donde hacen auténticas. Y le pregunté al señor que me estaba ofreciendo, ¿quiere auténticas? ¿Quiere algún documento de tarjetas de salud y todo lo que ofrecen? Una auténtica, le digo, ¿cuánto cobra una auténtica de firma? 35 quetzales le cobramos, me dijo. ¿Y en cuánto tiempo me la trae? Pues si me espera de una vez se la trae. 85 quetzales, le dije. Solo fírmelo, me dijo, y yo se lo traigo ahorita. Lo firmó ante el notario. Y ahí decía que había sido puesto. Se fue el señor, trae la auténtica con timbres y autorizado. Y me pongo a pensar, yo, me cobró 35. Son 10 quetzales de timbre notarial. Que los tenía, timbre notarial tenía 10 quetzales. Quedan 25. Son 5 quetzales de timbre fiscal. Quedan 20. Y yo me imagino que la persona que lo lleva y que lo trae, algo ha de ganar, porque no creo que sea por dedicación. Después, ¿qué podrá ganar? 10 quetzales. Ya quedan 10. 10 quetzales quedaron. Ahora viene la obligación posterior, tomar razón. Para tomar razón, tenemos que usar una hoja protocolo. No nos va a llevar toda la hoja, porque ahorita que la redactemos, nos llevará, ¿qué? Unos 8 renglones, pero tenemos que utilizar una hoja de protocolo. La hoja vale 10 quetzales, teníamos 10 quetzales. Ahí se nos fueron los 10 quetzales que teníamos. Bueno, ya no tenemos. Autorizamos la toma de razón que vamos a redactar en unos minutos. Ahora viene la obligación posterior. Tengo que enviar el testimonio especial. Ya no tengo, los 10 quetzales se me fueron en la hoja de protocolo. ¿Qué voy a pagar? Un quetzal de la fotocopia. Bueno, voy a tener que poner de mi bolsillo un quetzal de la fotocopia. Tengo que hacer la razón. Bueno, pues es mi tiempo, ¿verdad? Yo lo puedo donar, mi tiempo, hago la razón. Como son 2 hojas, del instrumento y la razón, 2 hojas, y son 50 centavos por hoja, es un quetzal más, ya otro quetzal que tengo que aportar. Como es de valor indeterminado, 10 quetzales de timbre notarial, tengo que aportar 10 quetzales de timbre notarial. Que la fotocopia cueste un quetzal para reproducir el instrumento, otro quetzal. Y si me paso los 25 días, tengo que pagar 25 quetzales. Esas son cuestiones económicas por las cuales en muchas oportunidades no se cumple con esta obligación. Pensamos en los honorarios de la auténtica, pero no pensamos en las obligaciones posteriores. Cuando practican la revisión de protocolo, pues, las veces que me han practicado revisión de protocolo, pues buscan tomas de razón. Sí hay tomas de razón. Tal vez no todas, pero sí hay. Cuando no hay, consignan una razón. No se encontró ninguna toma de razón. No los pueden sancionar porque no la encontraron y no hay cómo decir, mire, bueno, salvo que por los títulos la SAP le avise, ¿verdad? Pero de ahí no hay una forma como controlar cuántas auténticas realizamos.
Esos son los elementos por los cuales muchas veces no se cumple con esta obligación. Bueno, entonces la obligación, las obligaciones, esas son las posteriores, pero estábamos hablando de las obligaciones simultáneas en la auténtica de firma. La obligación simultánea es que firme la persona. Que firme la persona o que deje su impresión dactilar y que firme el testigo, por supuesto, que ahí está también. Si firma de los testigos, si los hubiere. ¿En qué casos pueden haber testigos en una auténtica? De firma. Bueno, pues cuando la persona no puede identificarse, testigo de conocimiento. Cuando la persona no puede afirmar, testigo rogado. Y cuando el notario lo estime pertinente. ¿Se acuerdan de aquella pregunta que hicieron? ¿Cómo firma una persona que no tenga extremidades superiores? Yo les decía, pues puede firmar poniéndose el bolígrafo en la boca y hacer una rúbrica, o inclusive hay quienes han desarrollado cierta destreza y pueden firmar con el pie. Es algo normal. Pero en ese caso el notario va a decir, aquí me voy a asistir de testigos instrumentales. Porque de repente alguien va a impugnar el instrumento queriendo argumentar que la persona no podía firmar, físicamente no podía firmar. Entonces, por eso ahí en ese caso el notario tiene la opción, con base al artículo 51 del Código de Notariado, de asociarse de testigos instrumentales. Luego, otra obligación posterior es cubrir los impuestos. Ya los vimos, timbre fiscal de 5 quetzales, timbre notarial de 10 quetzales. En lo de los impuestos me fallaron un poquito. Hay que poner atención en las preguntas de los impuestos, tener las leyes al alcance. Obligaciones simultáneas en la copia, en las auténticas de copias o de reproducciones. Bueno, pues aquí la única obligación simultánea es que el notario autorice el instrumento público, precedido de las palabras por mí y ante mí. Y adherir las estampillas fiscales, los impuestos, tanto el fiscal como el notarial. Fiscal 5 quetzales, timbre notarial obligaciones simultáneas. Ahora veamos las obligaciones posteriores. ¿Cuáles son las obligaciones posteriores? Pues en las obligaciones posteriores únicamente vamos a encontrar en el caso de auténtica de firmas. Ahí vamos a encontrar obligaciones posteriores, auténticas de firmas. En las obligaciones posteriores, después que, valga la redundancia, he autenticado o legalizado una o varias firmas, tengo 8 días para tomar razón en el protocolo. Tengo que tomar razón en el protocolo, en el registro notarial. 8 días. Y además de eso, pues, tengo derecho. Esa no es una obligación, sino que ese es un derecho. Cobrar los honorarios no es una obligación. Cobrar los honorarios es un derecho que tenemos. ¿Por qué es un derecho? Porque acuérdense del artículo 19 de la ley del organismo judicial. Yo puedo renunciar a ese derecho. Si vos sos mi amigo, te conozco, ¿qué te va? No tengas, no te cobro. Estamos renunciando a ese derecho de cobrar los honorarios. Sin embargo, sí, artículo 109, numeral 10 del Código Notariado. ¿Cuánto podemos cobrar por una auténtica de firma? Entonces, le voy a pedir favor a Amelia Concepción. Sí, licenciado, buenas tardes. El día 59 del Código de Notariado y después le voy a pedir favor a Enrique Negreros el 109, número 10. Artículo 59. De cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo, dentro de un término que no excederá de 8 días. Haciendo constar: 1. Lugar y fecha. 2. Nombre y apellidos de los signatarios. 3. Descripción breve y sustancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se legalizan, o la indicación del valor, números y quinquenios de las hojas de papel sellado en que estén escritos, tanto el documento como el acta de auténtica o mención de la clase de papel en que estén escritos. Estas razones se asentarán siguiendo el orden y numeración del protocolo y serán firmadas únicamente por el notario.
Gracias, Amelia. Si vemos esa última parte, la primera parte de la última parte debió de haber ido arriba, siguiendo el orden y la numeración del protocolo. Porque hay que consignar el número que le corresponde. Si habíamos autorizado la escritura número 8, autenticamos una firma y vamos a tomar la razón, pues nos va a corresponder el instrumento número 9. Porque esa no es escritura, es instrumento. Las actas de protocolación o los instrumentos de protocolación, las tomas de razón no son escrituras, son instrumentos. Porque la escritura contiene actos o contratos, ¿sí?, de los particulares. Aquí no, tanto en el instrumento de protocolización como en la toma de razón, son del notario, ¿no? Obligaciones, en el primer caso, protocolización de documentos por disposición de la ley o a requerimiento de parte, ya sea por instrumento de protocolización o por cláusula de protocolización. Y este es por disposición de la ley. Recordémonos que el notario tiene fe pública para autorizar actos o contratos a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Entonces aquí es por disposición de la ley. Vamos a redactar uno. Solo le voy a pedir favor a Enrique Negreros. ¿Sí está? No está. Vamos a ver. Andrés Armando. Buenas tardes, Lick. Gracias, Dígame. Andrés. Hágame el favor. Leamos artículo 109 y después nos vamos al numeral 10 del Código Notario. Muy bien, Lick. Artículo 109. Los notarios cobrarán en concepto de honorarios. Numeral 10. Numeral 10. Por auténticas de 50 quetzales a 200 quetzales según su importancia. Muy bien. Ahí estamos. Eso es lo que tenemos derecho a cobrar. De 50 a 200 quetzales. Pues dependiendo de la importancia y dependiendo también el cliente. Porque también ese es otro factor. Acordémonos que en el 2037 del Código Civil y en el 109, 106 del Código Notariado se toman en cuenta esas circunstancias. Pues, dependiendo de la persona y dependiendo de la importancia del documento. A eso tenemos derecho de cobrar. Bien. Entonces vamos a redactar una toma de razón. Esto se redacta en el protocolo. Y aquí tenemos que observar los requisitos o las formalidades, mejor dicho, que contempla el artículo 13 del Código de Notariado. Entonces, por si quieren anotar, yo voy a tratar de hablar despacio, por si ustedes quieren tomar nota. Voy a tratar de hablar despacio, voy a tratar de redactar una toma de razón de legalización de firma. Empezamos así. 8. Con letras, por supuesto, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, el 16 de septiembre del año 2022, todo con mayúsculas, por mí y ante mí, 2 puntos, consignan su nombre, coma, como notario o como notaria, según sea ahí su caso con ustedes, notario o notaria, como notario, procedo a tomar razón
que el 10 de los corrientes legalicé la firma del señor Manuel Antonio Monroy Castro, quien se identificó con el documento personal de identificación con código único de identificación números .526, todo con letras, 526, 2301, 0101. Extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica. La firma que legalicé suscribía un documento privado de reconocimiento de deuda a favor de la entidad Distribuidora Centroamericana Sociedad Anónima,
coma, el cual estaba contenido en 3 hojas. Coma, incluyendo la respectiva auténtica, coma. Las que numeré, sellé y firmé. La respectiva, ¿qué? Disculpe. Auténtica. Gracias. De nada. Coma, las que numeré, sellé y firmé. Punto y seguido. Vamos a hacer un entreglonado después, ahí me acuerdo. Leo lo escrito y enterado de su contenido, coma, objeto, coma, validez y efectos, lo ratifico, coma, acepto, coma, ahí no va, coma, perdón, lo ratifico, acepto y firmo. Punto y seguido. Vamos a hacer un entrereglonado. Cuando consignamos el documento, está contenido, creo que les dije 3 hojas. Ahí, 3 hojas, hacemos un entrereglonado de papel bond. Ya cuando ustedes lo pasen en limpio, lo pasan correctamente. A mí se me pasó. Bien. Entonces, después del punto y final que tenemos ahí, entrereglonado 2 puntos de papel bond, léase. Ahí practicamos un poquito cómo enmendar los errores. Por eso es que ven que don Luis Carrali de Teresa dice lo más humanamente perfecto. Y para eso sirven los entrereglonados, adicionados, testados. Ahora solo falta ver si cumplimos con los requisitos que establece el artículo 59. Y porque si cumplimos, porque en el artículo 59 del Código de Notariado traté de cumplir con los requisitos. El artículo 59 nos pide lugar y fecha. Sí, contenemos lugar y fecha. Dice en la ciudad de Guatemala, dice que el 16 de septiembre de 2022. Nombre de los signatarios. Pues está el nombre de la persona que firmó, inclusive está el nombre de favor de quien está el documento, que no firmó, pero está a favor de esa entidad. Luego dice descripción breve, sí, estamos cumpliendo, dice que es un reconocimiento de deuda, del contenido del documento que autoriza la firma que legalizan, con indicación del valor del número de hojas de papel sellado, eso ya no se utiliza, subrayemos ahí o pongámosle un ¿cómo se llama esa cosa? Media luna. Paréntesis. Pongámosle un paréntesis. Después de legalizan, coma, ahí abrimos paréntesis para encerrar con indicación del valor, número y quinquenio de las hojas de papel sellado.
en que estén escritos. Ahí cerramos el paréntesis. Luego dice, o mención de la clase de papel. Por eso les decía que ahí teníamos que entregar de papel bond, ¿no? Porque estamos indicando, como ya no hay número de orden, ya no hay número de quinquenio, entonces consignamos la clase de papel. Por eso hicimos ese entrereglonado. Y luego dice, estas razones se asentarán siguiendo el orden y numeración. Le consignamos número 8. Ya cumplimos con ese requisito, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer, ver si cumplimos con los requisitos. Ya tenemos entonces la toma de razón de legalización de firma. Ven que ni siquiera le consignamos cláusulas. Es tan pequeño que ni siquiera le consignamos cláusulas. Que pudimos haberlo hecho, por supuesto, podemos hacerlo. Pero la razón que estamos haciendo es una toma de razón de legalización de firma. Bien, si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación en cuanto a la redacción que hicimos, pues si ustedes quisieron tomar nota, yo traté de hablar pausado para quienes quieran tomar nota. ¿Sí, Samuel, escucho? Licenciado, dos cositas. Es que me entró una llamada y no escuché el entre paréntesis. Ah, entre paréntesis, donde está ahí mencionado las hojas de papel sellado. Dice con indicación de las hojas, el valor y el quinquenio de las hojas de papel sellado. Eso ya no, porque eso ya no se utiliza. El papel sellado ya no se utiliza. En el artículo es, ¿verdad? Sí, en el artículo 59, sí, donde menciona el resumen breve que tenemos que hacer. Bien. Y otra pregunta, ¿sí? Aquí todo lo que escribimos, dice a tomar razón que el 10 de los corrientes, ese puede ser el 10 del presente mes. ¿No? Sí, el 10 del presente mes, si usted quiere. Sí, el presente mes. Nos estamos refiriendo que es el 10 de septiembre. Acordémonos que no pueden haber más de 8 días. Exacto. Ay, mire qué bueno que me hizo el comentario. Bueno, ¿sabe por qué? Porque esto, si nos pasamos de los 8 días, nos van a imponer una sanción. Ah, aquí está Helen. Estaba yo preguntando en la otra sección por usted, Helen. Muchas gracias, licenciado. Qué gusto volverle a ver. Fíjese que solo con una inquietud con respecto a lo que usted acaba de mencionar respecto al plazo. Estos 8 días son días hábiles siempre. Sí. Son días hábiles. Gracias, licenciado. Muy amable. Sí. Usted me indica. Sí, es que estaba preguntando en la otra sección porque vi que usted me mandó un correo que tuvo problema con su examen de extemporáneo. Sí, licenciado, fíjese que yo tengo problemas con su plataforma y quería ver de qué manera usted me puede apoyar también para reforzar los recursos. Porque fíjese que mi esposo también está, como sabemos de su calidad profesional, pues mi esposo está también estudiando para privado y yo le di la idea de que platicara con usted, entonces no sé cómo localizarle. Pues lo puede invitar a las clases. Ahí pueden estar los dos. Pero es que quiere prepararse propiamente dentro de lo que es el curso de notariado. Yo le decía que se abocara a su honorable persona, no sé si es posible. Ay, muchas gracias. Bueno, yo no sé si hacemos un espacio. Lo que le ofrezco es tal vez hacerle un repaso, hacerle algunas preguntas, pero así comprometerme con un curso, no, porque no hago esa práctica. Sí, pues, pero tal sí, vez si fuera tan amable, donde él lo pudiera localizar para que se pusiera de acuerdo. Usted me escribe, ahí me puede localizar. Le puedo escribir. Bueno. Sí, ahí me puede localizar. Bien, entonces les decía... Sí, con respecto a mi examen, fíjese, licenciado, que el problema es la plataforma o porque tal vez yo lo hago en el celular y le contaba los daños que tiene mi teléfono. Entonces yo quería, si es posible, en un internet o un PC. Si se puede quedar unos minutos después de la clase para no atrasarme, entonces le atiendo con mucho gusto. Te agradezco. Sí. Samuel, no sé si ahí estaba su duda que tenía. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Les quería, y le decía a Samuel que qué bueno que me hizo la pregunta, porque les quería decir, como ya vimos que si no cumplimos con el 59, pues hay una infracción, hay una sanción. ¿Habrá sanción? Sí, hay sanción. Si no redactamos la razón de cierre,
el artículo 12 pues no determina que haya sanción, solo establece que el protocolo se cerrará el 31 de diciembre o antes, y la razón debe de contener y que regula. Si no practicamos el índice, si no realizamos el índice, los artículos 15 y 16 solo determina que contiene el índice. Si no redactamos el índice, pues habrá sanción, sí hay sanción. Si no damos aviso a Archivo de Protocolos, a la directora de Archivo de Protocolos, que nos vamos a ausentar del territorio nacional, pues conforme el artículo 27 no regula ninguna sanción. Lo único que establece ahí es que las autoridades migratorias pueden pedir el comprobante. Pero y si las autoridades migratorias a veces no les da tiempo por la cantidad de gente que están atendiendo, pues no lo piden. Pero puede ser que de repente que sí, pero bueno, habrá alguna sanción para eso, si no tomamos razón. Bueno, ya les manifesté que no hay cómo nos fiscalicen cuántas auténticas realizamos. En un día, en una semana, en un mes, en un año, no hay cómo nos vayan a decir, mire, usted autorizó tantas auténticas. Salvo que el registro de vehículos le informe al Archivo de Protocolos, que por el momento es la única excepción. Pero sí hay una sanción. Le voy a pedir favor a, vamos a ver, Andrés Armando. Ahí sí está Andrés. Sí, Lick, dígame. Hágame favor de leer el artículo 101 del Código de Notariado, por favor. Artículo 101. Las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia, siempre que no constituyan delito, o por el tribunal que conozca en su caso, pudiendo amonestar o censurar al notario infractor o imponerle multa que no excederá de 25 quetzales. En caso de reincidencia, las multas podrán ser hasta de 100 quetzales o suspensión de un mes hasta un año. La sanción se hará en auto acordado con justificación de motivos. Muy bien, muchas gracias. Entonces vemos ahí que todas esas obligaciones que tenemos, obligaciones propias de ser notario, obligaciones derivadas de la ley o del Código de Ética, bueno, el Código de Ética le corresponde al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, obligaciones derivadas de los instrumentos públicos, como el caso de esta es una obligación derivada de un instrumento público, de hacer, de no hacer, y simultáneas, previas, simultáneas y posteriores, pues nos van a sancionar. Como les decía, el código notariado no es un código sancionador, no es un código penal. Y ahí no vamos a cometer ni delitos ni faltas. Claro, si cometemos un delito se sale el código notariado como lo regula ese artículo y ya se aplicará la conducta al código penal, certificarán lo conducente, pero si solo incumplimos una de esas obligaciones, lo que estamos cometiendo es una infracción. Yo les digo esto porque muchos exámenes me escriben, el notario comete una falta. La falta no está regulada en el código notariado, está regulada en el código penal. Es que vean, tenemos que aplicar los términos, el vocabulario afín para el abogado, para el notario. Entonces ahí está la sanción. Si no cumplimos con esta obligación, ahí está la sanción. Entonces vemos que la multa de 25 quetzales cualquiera dirá, yo pago los 25 quetzales. Por una razón mejor pago los 25, cualquiera lo puede decir así. Cualquiera, nosotros no somos cualquiera. Lo que sí es que le llevan un récord de las sanciones o las multas que pagamos, ya sea por testimonios especiales extemporáneos, ya sea porque no remitimos el aviso trimestral, ambas obligaciones en el artículo 37 del Código de Notariado, o si no cumplimos con estas obligaciones de realizar el índice, el cierre, el empastado protocolo, aviso que nos ausentamos del territorio nacional, toma de razón de legalización de firma, pues nos llevan a un control. Y al tener varios nos van a tomar como reincidentes. Porque la sanción es de 25 quetzales. Si hay reincidencia puede ser de 100 quetzales. Y aún así dirá alguien, pago los 100 quetzales. Pero el asunto es cuando lo inhabilita. Es reincidente, inhabilitémoslo. Y la Corte lo puede hacer. Y si lo inhabilitan por 6 meses,
No es de decir, mire, ya se pasaron los 6 meses, ya vuelvo a ejercer. No, hay que hacer un trámite, hay que presentar una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia, ante los magistrados de la Corte Suprema, indicándoles que fue sancionado con tal fecha, por tal motivo, que se ha cumplido el tiempo de la suspensión y que por lo tanto quede habilitado de nuevo. Solo ese trámite se lleva más de 3 meses. Entonces, lo suspendieron 2 o 3 meses, más 3 meses del trámite del expediente, ya son 6 meses. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, más que todo con las otras obligaciones que tenemos, ¿no? Porque ya vimos que esta pues muchas veces no se cumple, ¿no? Yo creo que el error del legislador fue haber dejado mucho tiempo, 8 días. En Costa Rica, hecha la auténtica o autorizada la toma de razón, inmediatamente. Pero aquí son instrumentos independientes. Pregunta, ¿puede el notario autenticar firmas y no tomar razón de legalización de firmas? Sí, lo puede hacer, claro, pero está incurriendo en una infracción. ¿Surte efectos esa auténtica? Sí, surte efectos. Son instrumentos totalmente diferentes, independientes, ¿no? Los efectos de la auténtica son distintos a los efectos de la toma de razón. No puede haber toma de razón si no hemos legalizado una o varias firmas, ¿no? Es decir, aquí la obligación previa de la toma de razón es legalizar una firma. La obligación simultánea es hacer ese breve resumen que hicimos. Y la obligación posterior es remitir el testimonio especial al Archivo General de Protocolos, a la directora del Archivo General de Protocolos, dentro de los 25 días siguientes. Esas son las obligaciones. Y el cobro de honorarios, pues no es obligación, es un derecho, ya lo dije, artículo 19 de la Ley del Organismo Judicial, podemos renunciar a ese derecho, ¿no? ¿Algún conocido, algún amigo? Parientes no, porque no podemos ejercer con parientes, pero un conocido y algún amigo, pues le podemos decir, no te preocupes, no es nada. Entonces ahí tenemos las obligaciones posteriores de la toma de razón de legalización de firma. Vamos a ver, ya redactamos una, vamos a ver qué tenemos, y ahí termina la presentación. Ya redactamos auténtica de copia de documentos, ya, ¿verdad? Creo que eso fue lo último que vimos. Redactamos auténtica de firma, también ya la redactamos. Y redactamos hoy la toma de razón de legalización de firma. Esto es en el protocolo. Esto es en el protocolo y por eso teníamos que explicar. Entonces, del protocolo ya vimos escritura, acta de protocolación y toma de razón de legalización de firma. Fuera del protocolo ya vimos auténtica de firma y auténtica de copias. Solo nos quedan 2 instrumentos para terminar el programa, que es el acta notarial que autoriza el testamento cerrado, pero eso lo vamos a ver cuando veamos las actas notariales, que es el último tema del programa. Ya nos encaminamos a terminar el programa, ya viene la parte práctica, solo me voy a quedar enviándoles el material, los casos, para que ustedes empiecen a practicar. Eso es lo más importante. En notariado, lo más importante es la práctica. Bueno, me imagino que en la abogacía también, cómo hacer una demanda, cómo elaborar una contestación de demanda, cómo elaborar plantear la excepción, eso me imagino que ya lo han estado ustedes redactando. Pero ahora vamos a redactar desde el punto de vista notarial, que es el curso que nos corresponde. Vamos a redactar auténticas de firma, auténticas de copia, escrituras públicas, testimonios. Yo así les encargo. No me animé, de veras, no me animé porque es el primer examen parcial. No me animé a plantearles casos con pago de impuestos. Así muy tibiamente les pregunté alguna preguntita así muy sencilla, pero me fallaron en esa pregunta. Por eso dije, no, todavía no. Pero ahora sí no puedo excluir el tema de pago de impuestos en testimonios. No les voy a preguntar cuánto paga, en qué forma se paga o en cuánto tiempo se paga, no. Tienen que redactar la razón de los testimonios. Y ustedes van a decir qué impuesto va a ser. Un consejo que yo les he dado a los estudiantes todos los años, y creo que ya lo había hecho con ustedes el semestre pasado, que tomen su código civil, donde empieza la promesa y la opción. Y busquen en las leyes fiscales la promesa y la opción. ¿Qué impuesto paga? Entonces, fíjense, como decía por ahí Helen,
hasta para el técnico profesional, sí. Porque entonces ya en el apartado del contrato de promesa o de opción, van a anotar, este contrato paga, y el que impuesto paga. La promesa o la opción paga. Tiene tasa específica, 50 quetzales. Y ustedes ya van a imponen el fundamento. Artículo 5 y consignan el fundamento. Cuando lleguen a la compra-venta, pues entonces también van a anotar en el contrato de compra-venta. Este contrato paga. La primera venta, impuesto al valor agregado. Consignan su fundamento. Segunda o posterior venta, impuesto del timbre fiscal. Y ponen ahí su fundamento. Cuando lleguen al contrato de arrendamiento, pues ahí buscan ustedes en el contrato, en las leyes fiscales, qué impuesto paga el contrato de arrendamiento y consignan ustedes. Este contrato paga impuesto al valor agregado. Creo que es artículo 3 o 4 creo que es, de la ley del timbre, de la ley del impuesto al valor agregado. Cuando lleguen a su contrato de mandato, entonces ustedes van a consignar este contrato de conformidad con el artículo de la ley del timbre fiscal y papel sellado. Si es general, 10 quetzales. Si es especial, 2 quetzales. Y entonces así lo pueden hacer. Y esa es una buena forma de estudiar. Ahorita le doy la palabra a Samuel. Esa es una forma de estudiar, porque estudiar no es solo leer. Estudiar es analizar. Y van a comparar ustedes su ley fiscal con su código civil. Y ya cuando les toque hacerlo con su código de comercio, entonces eso tienen que hacerlo también con el código de comercio. ¿Qué impuesto paga cada uno de los contratos? Especialmente, acuérdense que yo les dije, desde el código de comercio, del derecho mercantil, qué actos o contratos pagan impuesto. Con relación al notario, la constitución, la fusión, la modificación, la disolución de sociedades, el fideicomiso, los nombramientos de representante legal, porque pagan impuestos. Ustedes ponen a la par cuánto pagan. Y van a ver que estudian, y estudian para hoy, me refiero para el semestre, estudian para su notariado 3 y 4, estudian para su privado, y estudian para su ejercicio profesional. ¿Quiénes salen ganando? Ustedes. Y como les decía en la otra sección, que hubo un estudiante que me pidió extemporáneo, pero me decía que él no me va a hacer competencia. Si nosotros no lo hacemos por eso. Si nosotros lo hiciéramos porque nos van a hacer competencia, que ganen todos con 30, con 40, no salen bien preparados. Nosotros les exigimos porque nuestro mayor anhelo es que ustedes nos superen a nosotros. Ese es el mayor anhelo. Así es de que, Samuel, escucho. Es que estábamos haciendo un ejercicio que nos mandó con Amelia y otros compañeros y no sabemos exactamente en qué momento se paga el impuesto en un contrato de alquiler. De arrendamiento. De arrendamiento, ¿verdad? Porque está la ley de inquilinato, que es diferente. Hay que tener cuidado. El contrato de arrendamiento, bueno, el contrato de arrendamiento está en el impuesto al valor agregado, me parece que es en el artículo 4, pero tiene numerales. Y ahí se establece que el impuesto se paga en forma periódica al momento de extender el comprobante de pago. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tiene que...? Miren, en Guatemala muchas personas se dedican al alquiler de bienes y reciben la renta. ¿Y qué extienden de comprobante que recibieron la renta? Porque cuando yo pago, tengo que tener un comprobante que yo ya pagué. Porque el día de mañana me dicen, mire, usted me ha pagado el mes de septiembre. Aquí está mi comprobante. ¿Qué comprobante tengo que tener? Pues lo que tengo que tener es una factura. Lo que pasa es que las personas que dan en arrendamiento, la mayoría no están inscritas en el régimen. A veces dan un simple... Ahorita le doy la palabra. Ahorita le doy la palabra. Entonces se extiende un simple recibo. Pero al momento de haber un conflicto, al momento de haber una demanda, el demandado, ¿qué va a hacer? Mire, aquí tengo mis recibos. Y el juez tiene todo el derecho de remitir esos recibos a la Superintendencia de Administración Tributaria, porque no se cobró no se reportó el impuesto al valor agregado. Entonces, el notario, cuando extiende el testimonio de un contrato de arrendamiento, pues
ahí no se paga el impuesto. El impuesto se paga en las facturas periódicamente. Algo así, yo no tengo mi ley a la mano, pero así se establece que debe de pagarse periódicamente. Porque de repente el contrato es de 24 meses, ya le doy la palabra a Helen. De repente el contrato es de 24 meses y a los 6 meses le digo, mire, lo que pasó con la pandemia. Mire, ya no puedo alquilar, no puedo seguir mi arrendamiento, lo voy a dar por terminado. Y como no es un plazo forzoso, yo ya pagué el impuesto por los 24 meses. El legislador recapacitó en eso y sí consigna que ahora el pago del impuesto del valor agregado, que es el impuesto a que está afecto el contrato de arrendamiento, se paga periódicamente, ¿sí? Cada mes. Yo pago la renta de hoy, pago el IVA. Y el IVA lo tiene que reportar el arrendador. No es arrendante. Muchos dicen arrendante, no es arrendante, es arrendador y arrendatario. Entonces el arrendador tiene que reportar ese impuesto a la superintendencia. Pero así es el pago, Samuel. Gracias, licenciado. Es que precisamente pues, eso es lo que no sabíamos, pero no un alquiler con una empresa, sino que con una persona individual. Pero sí. Ya me queda claro. Gracias, licenciado. Sí, pero aunque sea persona individual tiene que extender facturas, porque el contrato está sujeto a ese impuesto. Entonces el notario va a hacer constar en el testimonio, es testimonio de la escritura número X que autoricé en esta ciudad en tal fecha y que para entregarle a X persona, que será el arrendador, extiendo número, sello y firmo en 3 hojas, hago constar que el impuesto será cubierto en forma periódica. Guatemala, 16 de septiembre de 2022, la firma y el sello del notario. Ahí está el testimonio. Muy bien, licenciado, gracias. Muy bien, Samuel. A ver, Helen, ¿qué me quiere decir? Solo para complementarle lo que usted acaba de mencionar, en el artículo 4 y en efecto el numeral número 5 es el que señala que en los arrendamientos y en las prestaciones de servicios periódicos a término de cada periodo fijado para el pago de la renta o remuneración efectivamente percibida. Ah, muy bien. Artículo 4, numeral 5. Muy bien, muchas gracias. La ley del impuesto al valor agregado. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ven, sí estaba correcto en el artículo, no me recordaba, el numeral es el 5, pero ahí tenemos entonces la forma de pago, Samuel. Ya Helen le dio ahí una ayuda más. Muy bien, señores estudiantes, entonces ya terminamos, ya vimos, vamos ya por el otro punto para el día lunes. Y no sé si hay dudas, comentarios, observaciones. Si no, pues que tengan buen fin de semana. Para algunos fue un fin de semana súper largo, porque creo que desde el miércoles, creo yo. Entonces, espero que estén bien, que lo hayan disfrutado, que lo hayan aprovechado. Y siempre no se acuerden de una leidita por ahí, el juego notariado, leyes fiscales. Bien. Gracias, licenciado, igualmente. De acuerdo, Francisca. Gracias. Gracias. Feliz tarde.